llama El poder de lo inconsciente, Animal psicoanalítico. Pues el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante porque, bueno, de alguna forma hemos estado trabajando como este ciclo que tiene que ver con la moda, con el cuerpo. Pero bueno, antes de eso, saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, José Carlos García. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan. Sí, es un tema, yo creo que de debate, porque tiene mucho, algunas personas a favor, otras en contra, ¿no? Y el chiste, pues aquí es también armar un poco el pensamiento hacia el debate, hacia que nuestros amigos que nos acompañan, pues nos den su opinión, participen con nosotros, ¿no? Y puedan decirnos algo de qué les parece el tema. Vamos a seguir, como bien dijiste, en este ángulo de la moda, el cuerpo, el psicoanálisis, que es lo que hay dentro de el concepto y el discurso del psicoanálisis a través del deseo, a través del cuerpo. Habíamos tocado el tema de los tatuajes, sí, de las también. perforaciones, sí, y esto pues tiene una continuidad porque no se acaba, no es tan sencillo. Y ahora vamos a tomar un aspecto que tiene que ver inclusive con los 7 pecados capitales, ¿no? Entraríamos en terrenos hasta del pecado, de la cuestión religiosa, de la cuestión moral, ¿sí? Y esto hacia dónde nos lleva en las prácticas sociales actuales, ¿no? Actualizando un poco la cultura, lo que la cultura está permitiendo, sobre todo en los jóvenes, en los millennials y en gente también un poco ya más madura, ¿no? Claro. Pero que de una u de otra forma es interesante porque se presta mucho a la controversia, se presta mucho al quehacer, si estoy en el bien o estoy en el mal y cómo subsanar esa parte, ¿no? Y mucha gente que a lo mejor ni siquiera lo ha considerado como tal. Pero antes, ¿qué te parece de que si entremos, pues hablas un poquito de nuestro patrocinador? Sí, le agradecemos mucho a Piel and Lust, L-U-S-T, que bueno, ya lo hemos comentado, son productos mexicanos de piel de gran calidad, ¿verdad? El día de hoy les traemos esta mochila y estos... Es como, ¿cómo le dicen ahora a los jóvenes? Como un backpack, ¿no? Ahora, que puede ir atrás o puede ir cruzado, ¿no? Y que el diseño es muy bonito, con 2 sierras al frente. Y cómo huele la piel inmediatamente. Sí, son, ¿no?, productos mexicanos, elaborados 100% aquí en México, entonces se los recomendamos muchísimo. Tienen su página de Facebook, que así los encuentran como Piel and L-U-S-T, Piel and Lust. Ahí tienen productos super padres, tienen carteras, como mochilas. Esta que tengo yo ahorita es una cartera pues entre pequeña y mediana, con su espejo de vanidad dentro, ¿no? Unos compartimientos con cierre, sí, y trae grabado esta. Sí, porque esos monederos son grabados, son hechos a mano, todo lo que ellos hacen es hecho a mano. Y el color muy original, ¿no? También llamativo. Exacto. Que precisamente la intencionalidad de este programa es marcar un poco esa atracción que a veces el ser humano requiere para sus cosas, ¿no? Claro. A lo mejor hace 20 o 30 años encontrarías este tipo de carteras únicamente en negro o café oscuro. Sí. ¿no? Y ahora inclusive el rojo puede ser hasta para los hombres, el azul, sí, el verde, una serie de colores que atrapan la mirada, ¿no? Y de lo que vamos a hablar. Y esa otra que tienes ahí también es grabada, ¿no? Sí, esa de lo también. que ellos llaman inflado, un grabado inflado, porque si se dan cuenta está abultado, ¿sí? Está en relieve, ¿no? Se le diría, y pues vean por dentro qué de compartimentos tiene, y atractiva también la cartera. Son productos padrísimos y la verdad a super costos son muy accesibles, la verdad, para el trabajo que hay. Y dejamos de comprar también cosas sintéticas, ¿no? Claro. Y cosas que no son producidas en el país, entonces es muy bonito. Entonces agradecemos a Piel and Lust el patrocinio y que pues aquí estamos, ¿verdad? Hasta que ellos nos digan, pues. Hasta que no nos echen, por favor, no nos corran. Pecado capital. Así es que cómprenles, por favor, sus productos para que nosotros podamos seguir acá con ustedes, por favor. Bueno, si te parece entonces el tema... ¿Ya no tienes ningún otro aviso? ¿No? Al final vas a dar... doy otros avisos, si te parece, sí, para sí. comentar. Ese que tienes ahorita pendiente de un taller con Donají, a ver si alguien se anima. Sí, al final, por favor, quédense porque les voy a hacer una atenta invitación, porque el próximo sábado Donají, que es una maquillista de las artistas, a ella la pueden buscar también en Facebook.
Ella tiene su página como Donají Makeup Artist. Ahí pueden ubicarla ahí perfectamente. No, y ha trabajado con artistas de la talla de José José. Hoy veía en su algo que posteó de una fotografía que ella tiene, muy lejana, con José José, que bueno, pues la tristeza, ¿no? De haberlo perdido, pero que bueno, dentro de esto que nosotros también estamos tocando, habría que pensar esta figura de José José, inclusive de tanto que gozó, ¿no? Claro. Tanto que llevó al cuerpo al goce, que pues finalmente decía la historia te cobra una factura, pero pues en ningún momento podríamos decir pobre hombre, como muchos periodistas que dicen eso. Que dicen pobrecito, que lo pobretean, que... No, llegó a lo máximo que pudo él haber llegado como cantante, como artista. Yo creo que va a ser muy difícil que en México llegue alguien, o inclusive en el extranjero, ¿no? O de habla hispana, que pueda interpretar como él interpretaba, ¿no? Y la voz que tenía. Así es. Entonces, bueno, esto psicoanalíticamente de cómo perdió la voz sería muy interesante en algún momento tratarlo. Y todos los padecimientos, ¿no? Posteriores a que justamente él, cuando deja de tomar, es cuando se le viene todo el síntoma, ¿no? Habría que hacer ese análisis de lo que tú estás diciendo, porque se le va la voz, ¿no? Desde un punto de vista psicoanalítico. Pero bueno, fue un hombre que disfrutó y gozó pleno, aunque a muchos les moleste esto de la droga o del alcoholismo, que lo tachen como enfermedad, bueno, pues habría que ver, ¿no? Claro. Habría que ver, no, los mexicanos no ser tan susceptibles, tan espantados de las cosas, sino aceptar, bueno, pues que hay gente que lleva un goce al máximo. Y que es de lo que también vamos a platicar un poco. Y que se tiene que ser responsable, y tan se hizo responsable que bueno, pues le vino todo el padecimiento posterior. Habría que ver si tuvo que ver con eso. Sí, yo creo que lo único malo, fíjate, es porque bueno, yo creo que 71 años es una muy buena edad para morir, dijo. Uno quisiera vivir 104, ¿no? 120, pero ¿en qué condiciones, no? Claro. Y creo que él ya veía muy afectada su condición física, emocional. Así es. Y ahora todo lo que está haciendo creo que es lo que hay que criticar, ¿no? Este tipo de hijos que dejó, que bueno, dejan mucho que desear, porque era un ídolo, ¿no? Y seguirá siendo, o sea, yo insisto en eso, y sí, habrá gente que le guste o no le guste cómo cantaba, pero sí hay que reconocer la calidad que él tenía de interpretación. Yo en realidad no he visto a alguien en específico que me diga, oye, qué feo cantaba José José. Habrá quien no le guste alguna de las canciones, ¿no? Pero en general hablando sí, la mayoría de la gente. Yo creo que el intérprete más importante de habla hispana, yo creo que superó o de alguna forma a Julio Iglesias, a Camilo Sesto, a una serie de porque bueno, también además españoles. ellos exactamente eran extranjeros y José José, hasta donde yo tengo entendido, es mexicano. Pero las canciones, no, yo voy a la forma de interpretar, o sea, no a la nacionalidad ni nada, o sea, en general yo creo que son figuras a nivel mundial, a nivel internacional, ¿no? De hecho, nosotros ahí también, aprovechando esto que tú comentas, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, ¿verdad? El programa, El Poder de lo Inconsciente. Ahí inauguramos un rincón musical psicoanalítico, donde vamos a estar subiendo diferentes letras, diferente tipo de canciones, y justamente porque, pues bueno, él acaba de fallecer, subimos esta canción que a él lo hizo pues muy famoso, que fue la del Triste, donde él ganó el 3er lugar en este festival de la canción, ¿no? Entonces, bueno, para que ustedes ingresen ahí, vean la letra, qué es lo que dice, porque también la intención que nosotros tenemos con esta sección pues es que no nada más irnos como ahora, digo, habrá de todo, ¿no? Pero con el reggaetón, con este tipo de canciones que yo a veces como que ni les entiendo, la verdad, lo que dicen ni lo que hablan. Entonces es como un retorno, ¿no? El retornar a este tipo de canciones, escuchar la música, escuchar la letra. En este rincón musical nosotros vamos a subir algunos detalles, quién la cantaba, cuál fue el autor de esa canción, desde qué año, ¿no? Entonces, para tener un poquito idea de mirar hacia otro tipo de oí algún comentario de esta música. canción que es del Triste, que es aquella que en la letra dice: qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más, ¿no? Y aquí la pregunta desde el psicoanálisis sería esa, ¿no? ¿Quién se dice adiós cuando más intensamente se ama, ¿no? Entonces habría que ver esto, a quién se lo diriges. Sí, obviamente es alguien a quien perdiste, alguien que murió, porque no puede haber otro adiós final más que ese, ¿no? Sobre todo cuando estás amando más.
Entonces, esto, ¿cómo seguiría la letra? ¿Qué triste puede Hasta ser la eso? golondrina emigró, Hasta la golondrina emigró. presagiando el final. Presagiando el final. Si no se lo estuvieras cantando eso a una pareja directamente amorosa, ¿a quién se lo podría estar dirigiendo? Pues a alguna figura paterna, ya sea la madre o al padre. Sí, correcto. Es lo interesante de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y el poder entrar en ese terreno lacaniano del análisis de lo que se dice y del lenguaje. Así ¿sí? es. Y entrar en ese terreno del amor como una expectativa en el ser humano de ilusión, pero que duele, ¿no? Tiene otra canción por ahí que habla del sufrimiento, ¿no? Que dice que va a gozar, ¿no? Que quiere gozar. Hoy quiero saborear mi dolor. Hoy quiero saborear mi dolor. Pues es la misma. ¿En esa misma es la misma y otra estrofa donde dice, hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. Ahí estaría el síntoma, ¿no? El síntoma psicoanalítico. Muy interesante. Pero bueno, hoy traemos otro tema. Y que además, fíjate cómo finaliza esa canción donde dice, no saben que pensando en tu amor he podido ayudarme a vivir. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que bueno, eso ya igual y después estaría interesante traer canciones, ¿no? Y analizarlas, que ellos, también el público nos hiciera a favor de proponernos canciones. Lo que lo hace realmente sobrepasar el éxito, llegar al éxito tan rotundo que tuvo, es la interpretación, ¿no? O sea, la forma de cantar, más allá de la misma voz, que obviamente es espectacular, pero esa manera que tiene o que tuvo de interpretar. Así es. De decir las palabras con una cierta posición fonética que le llega al otro. Sí, ¿no? Con una intención que es lo que tú nosotros decimos en psicoanálisis, esta transmisión, ¿sí? Y que la gente en el inconsciente no lo analiza, ¿no? De lo que está diciendo, sino lo que está sintiendo. Claro. ¿Sí? Y de ahí ese gran éxito. Así, ¿no? Es, sí. Que le pasa a otros intérpretes también del tipo, por ejemplo, de Vicente Fernández, ¿no? Que el hijo no tiene tanta expresión en ese sentido de interpretar como estos, ¿no? Yo creo que a los grandes como José José, como el mismo Frank Sinatra, lo que los hacen grandes es, más allá de la composición, la manera en cómo dicen las cosas. Así es, sí. ¿Sí? Y en esa manera del decir, pues está la manera de sentir. Y eso sería lo interesante en el análisis de un intérprete como él, ¿sí? Que llegan a esa popularidad, porque me llama mucho la atención, entrando ahorita en el inconsciente, si te escuchaste lo que dices de los reggaetoneros, ¿no? No porque uno desplace ese tipo de música, sino porque al final a veces ni les entiendes la palabra que están pronunciando. Sí, no, yo no las entiendo. Sí, entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se genera? No es un lenguaje claro como José José, que algunos decían inclusive que en el escenario ni se movía, y es cierto, ¿no? Sí. No necesitaba una gran producción. Sí, que a lo mejor no era tan histriónico como Rafael, por ejemplo, pero él con la voz te interpretaba toda la canción. O como, por ejemplo, Michael Jackson, ¿no? ¿También? Que tenía toda una producción atrás de bailarines, y él también bailaba y se movía. Entonces, no, acá era el atrapar al otro. Sí, con la voz, con la interpretación. Voz y con lo que decía, ¿no? Entonces, esto que nos estamos tocando en relación a la moda, al cuerpo, a los piercing, a los tatuajes, ¿sí? Pues tiene que ver con eso. Y ahora, bueno, pues vamos a manejar algo de la exuberancia un poco, que tiene que ver con, ¿ya quieres que comencemos? Sí, para claro, no perdernos más con José José, porque es atractivo el tema de él, y tratar lo que hoy convenimos, que tendría que ver con esto de la moda. Un primer paso sería la vestimenta, con todos los accesorios que esto lleva y conlleva, desde las formas de la misma moda hasta lo que te permites mostrar de tu cuerpo, lo que no te permites mostrar, que puede ir a la imaginación, que lo vamos a enlazar con la erotomanía y con el eros y con la como decimos, eritología, ¿no? Erotología, ¿sí? Temas tratados por Freud, temas tratados por Lacan. ¿Y qué implica esto en el cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos inducir, deducir? Porque todo tiene también que ver con una moda, y tiene que ver con una posición femenina, con una posición masculina,
y con ese atrapamiento de lo femenino hacia lo masculino. Y cómo lo masculino no ha sabido interpretar, no ha sabido leer en la mujer y lo malinterpreta, y ahí es donde pueden venir aspectos como el mismo feminicidio, con la misma violencia hacia la mujer, ¿no? Con estas palabras despectivas como el señor Mireles, ¿no? Sí. que estuvo hablando de las mujeres, ¿no? Sí. Muy mal por este tipo. O sea, es un ignorante, ¿no? No por el hecho de haber estudiado medicina eres doctor, no, eres licenciado en medicina. Y después tendrías ahí que hacer las especialidades, lo que corresponda para denominarte especialista, ni siquiera doctor, ¿no? Entonces, el doctor es un grado académico. ¿Sí? Es entonces, un doctorado. es una posición dentro de la academia, ¿sí? Como está la licenciatura, la maestría y el doctorado, ¿no? Y después pueden ser los postdoctorados, pero a lo que vamos es eso, cómo esto puede generar un conflicto en relación a, no sé si tú lo viste, estuvo subiéndose este video de una mujer que critica a las mismas mujeres inclusive por pintarse la boca, ¿sí? Allí que tú cómo lo analizas, cómo lo interpretas, poniéndole un poco de hermenéutica, pensando en esto, de cómo, ya hablaste tú con Donají desde el punto de vista del maquillaje. El maquillaje hasta hace muy poco tiempo pues, prácticamente era un monopolio de la mujer, Sí. fuera de los actores, ¿no? Que pasaban a cuadro y que los tenían que maquillar, quitarles el brillo, cosas de ese tipo. Sí. Pero ahora ya es común que encuentres también hombres dentro del ámbito de maquillarse, maquillarse las cejas, ¿sí? Los párpados, inclusive hasta ponerse un cierto brillo o color en los labios. Esto, ¿tú cómo lo tendrías si entramos en un terreno del debate entre, sobre todo en la parte femenina, la mujer buena, la mujer mala, ¿no? Siempre en ese entendimiento de que, por ejemplo, la prostituta tenía que llamar la atención con un maquillaje también un poco exagerado, ¿no? Sí. Un poco de atracción visual, ¿sí? También por la misma ropa. Ahora esto se ha dado una vuelta a lo contrario, diría Freud, desde el punto de vista de que la mujer puede usar, por ejemplo, prendas muy mínimas, mas sin embargo no acepta en la calle ningún tipo de mirada lasciva o ningún tipo de piropo, entre comillas, ¿no? Sí. Y que a partir de eso, entonces yo te preguntaría, ¿eso es una contradicción o es una parte congruente? ¿Tú qué piensas? Pues ¿Cómo mira, lo piensas? eso en la actualidad con los movimientos que hay, que se denominan feministas y que tienen que ver con, pues muchas veces no lo sé si tenga que ver con esta cuestión de inclusive de un odio, de cierta... no sé cómo se diga el odio hacia el hombre, o sea, sería lo contrario a la misoginia, ¿no? Ajá. Que ellas están volcadas en este movimiento, donde yo escuché justamente porque en estos días aquí en México se llevó a cabo una marcha a favor del aborto. Y yo escuchaba que entrevistaban a una de ellas diciendo que por favor no fueran reporteros varones, que todas las personas que estuvieran ahí presentes fueran mujeres, absolutamente todas esas personas. A mí eso se me hace como esta vuelta a lo contrario, porque es como lo que hace el gobierno con estos autobuses donde dicen es exclusivamente para ocupación de las mujeres. Esos rosas que por ahí andan de repente. Exactamente, que son exclusivos de las mujeres. O en el metro, si ustedes van aquí a la Ciudad de México al metro, hay 2 o 3 vagones de hasta adelante que nada más son exclusivos para mujeres. ¿Esas y políticas niños. públicas tú crees que son no correctas? Que... A mí eso me parece que no es correcto porque genera más polaridad entre el varón y la mujer. Pero ¿qué te diría ya una mujer que, por ejemplo, en el metro ha sido manoseada, o en los camiones, en RTP? O sea, el problema sería ese también, ¿no? Es que el problema, yo lo veo en ese sentido, es como extrapolar a estos hombres malos, por así entrecomillarlos, porque por supuesto no lo son, pero el gobierno, yo lo veo así, le doy esa lectura. Pero un loco que te quiere tocar o que se quiere arrimar, ¿tú no lo percibes como un tipo mal? O sea... No, por supuesto, pero a lo que yo voy es que el gobierno lo que está tratando de hacer es separar a las mujeres de los varones, y desde mi punto de vista esa no es la solución, porque entonces cuando una mujer se suba al vagón de los varones, que es como diciendo, pues tú me estás provocando y ¿por qué te subes a mi vagón si es exclusivo de los hombres? ¿Qué quieres, que te toque o qué?
No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, no cambias a aquella mujer que no se sube a estos autobuses ni a ese vagón exclusivo para ellas. Exactamente. Y por prisa o por lo que sea se sube al vagón mixto, por así decirlo, y es mal vista, ¿no? Sí, entonces es como esta polarización que voy y regreso a este ejemplo donde entrevistan a esta muchacha que dice, es que tienen que venir también mujeres a la manifestación, quien quiera ser reportera o quien quiera cubrir el evento, también mujeres. Bueno, entonces también ahí habríamos de que no hay una tolerancia porque se le está viendo a la figura masculina como algo malo, ¿no? O sea, tú automáticamente te presentas y te voy a agredir. No, o sea, ese no es el caso ni es la cuestión. No, porque además pues los reporteros van a hacer su trabajo, ¿no? Sí. A reportear. Ahora, regresando a lo que tú estabas preguntando de cómo, sí, yo he visto muchas mujeres en la calle que, por ejemplo, van corriendo y traen unos shorts muy pequeños, que inclusive yo los vería como chones, ¿no? Como pantaletas como ropa interior. De tan cortos que están estos shorts. Entonces, sí, también es como una polarización donde yo digo, bueno, no es que tú le des autorización o no le des permiso a los varones para que te falten al respeto. Pero si nosotros también regresamos a esta lectura un poco, que tú lo sabes y que tiene que ver con la posición de la víctima y del victimario, ahí siempre tiene que ver con esta cuestión de un enganche. Si lo vemos en ese aspecto, o sea, tú como mujer también debes de cuidar cierta posición o cierta vestimenta. Bueno, mi abuela diría pudor. Exactamente. Exactamente. Es la palabra. ¿Eso corresponde? O sea, tú no pudieras ser liberal en ese sentido del cuerpo, de lo que se puede mostrar, de lo que socialmente o religiosamente o culposamente no se debe demostrar, porque el otro automáticamente, hablando del hombre, de lo masculino, lo interpreta como algo de querer, ¿no? Sí. Y que tendría que ver con esa parte de la erotomanía y de la erotología, es decir, un impulso exacerbado por la energía sexual, porque estás generando una especie de provocación. Pero habrá quien de nuestras amigas ahí nos diga, pues que estás mal, que tienen derecho a mostrar lo que ellas quieran, como ellas quieran, sin que nadie les falte al respeto. A lo mejor te puedes acercar y pedir, ¿no? Porque pues por pedir no pasa nada, porque te puedo decir que no. En el pedir está el dar. Exactamente. ¿No? Que ese es uno de los problemas masculinos, creo yo, más importantes, ¿no? El ya ni siquiera saber cómo acercarse a la mujer, a lo mejor con diferentes intenciones, porque hay que darnos cuenta que somos seres sexuados, ¿no? Y que a partir de ahí, bueno, pues se pueden dar muchas circunstancias, muchas maneras de. El asunto es tanto la sociedad como ha ido creciendo en la parte femenina como en la parte masculina para poder aceptar. Creo que definitivamente tienes razón en algunas partes, en otras yo difiero, precisamente porque el hombre no ha sabido ganarse esa parte de accesibilidad hacia la mujer desde un punto de vista de voluntad propia, no de forzar las cosas, no de llevarlas a un extremo de violencia, porque no descubres esa posición sexual en la mujer, sino a través de señas que crees que son las correctas porque tú así como hombre las interpretas. Y una de esas sería esto de lo que estamos hablando, ¿no? El maquillaje, la vestimenta, o sea, la interpretación que en lo masculino se ha dado de ciertas cosas, creo que se han salido y se han desbordado. Y eso es lo que ha producido también una reacción feminista, no femenina, feminista, sobre todo por aquellas de ciertas preferencias sexuales, en donde rechazan por completo lo masculino. Así es, sí. ¿No? Y ahí entonces vendrían problemas muy serios desde el punto de vista de lo social. Pero ¿qué te parece si vamos con alguien por ahí, si ya es que tenemos algún comentario de esto? Sí, nos dice Laura, nos manda saludos, nos dice que qué gusto de verlos de nuevo. Muchas gracias, Laura. Gracias, por acá Laura. Andamos otra vez. Miguel nos dice saludos, me encanta el programa. Y hoy de Gracias, José José, Miguel. pues no, un poquito, Miguel, más bien es como la introducción, porque ahorita estamos hablando de moda, cuerpo y, para no decir la palabra, exuberancia. Ana Laura nos dice la dirección de la página de ustedes. Ana Laura, nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en ¿qué otro me falta? En YouTube, porque también tenemos canal de YouTube. Ahí nos puedes encontrar como El Poder de lo Inconsciente, Laura. Miranda nos dice, ¿hoy de qué van a hablar? Bueno, es moda, cuerpo y
exuberancia, psicoanálisis, manera de atraer la mirada, ¿no? Ese es el primer gancho. El primer gancho sería, por eso tratábamos los tatuajes en programas anteriores, sí, y ahora tendríamos mucho que ver con la manera en cómo interpretamos esta parte. Primero, a lo mejor para cambiar un poco el concepto, entraríamos un poco con Freud, ¿qué te parece utilizando la libido? Okay. Porque mucha gente la define como esta parte de la energía sexual que un ser humano puede tener. Y bueno, pues en cierto modo tienen razón. Tienen razón. Inclusive no sé si has oído algunos términos referente a esto, en donde mujeres ya maduras o inclusive mayores hablan de hombres libidinosos. Es un viejillo libidinoso, dicen, ¿no? O el clásico, ¿cómo se le puede llamar? Que ya es un hombre mayor y que... ¿Rabo verde? Rabo verde, ¿no? Como la cebolla. Sí. Y cosas de este tipo que se pronuncian en relación a algo que puede ser un poco exagerado, exacerbado, y que se engancha con aquella mala interpretación que el hombre hace precisamente de esa situación. Pero bueno, ahí si femenina. Me permites voy a hacer un paréntesis, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo o tú estés de acuerdo conmigo. Yo seguramente no, pero a ver. Que en algún momento a muchas mujeres también van a rechazar o aceptar al varón, a los piropos o este acercamiento que tenga el varón, dependiendo si la mujer cree que es atractivo el varón. Porque si a la mujer le parece que es atractivo el varón, si está guapo, si huele rico, si es elegante, no sé, cada quien tendrá sus gustos, ahí como que puede ser minimizado un poquito esa situación de verlo como una agresión, tal cual. Que no sé si tú en esa posición como varón, tú qué pienses de eso, porque sí yo he visto mujeres que tienen esa distinción en donde si el varón no les gusta ni cómo huele, ni si no está guapo o se ve bien, automáticamente inclusive no permiten, ya deja tú que las agarre en alguna zona erógena, no, o sea, no permiten el contacto ni el roce, pues, para que me entiendas. Ni siquiera el acercamiento. Absolutamente nada, ¿no? Entonces también ahí habría que ver también en esa posición femenina cuál es el juego que ellas tienen en ese sentido, para permitir o no el acercamiento. Es bien complicado porque en tu discurso, en tu comentario, yo encuentro algo un poco clasista, ¿no? De ver primero cómo vienes vestido, sí, ¿no? A qué estrato pudieras pertenecer, ¿no? Entonces ahí nos habla de una posición femenina interesada, número uno, ¿no? Ahora, en relación a la otra parte, que es la parte física, lo armonioso, pues bueno, yo creo que tanto las mujeres como los hombres, pues en algún momento son llamados en la atención por caras armónicas, por cuerpos armónicos, ¿no? Sobre todo en esta época de millennials, en donde se preocupan mucho por el físico, los muchachos, ¿no? Cosa que en antaño no pasaba, sino era más bien si el hombre o la mujer eran simpáticas o simpáticos, ¿no? Y inteligentes. Ahora esto ha cambiado. Son posiciones que creo que han cambiado, pero que creo que también hay un movimiento muy intenso, femenino o feminista, en donde sí, aunque estés bien vestido, aunque tengas cierta gracia, cierta armonía física, también puede ser desplazado. Creo que ahora hay un riesgo muy marcado para el masculino, ¿no? Para el hombre, en el sentido de que debe ser inteligente, quererse acercar, porque ya ves lo que está pasando, por ejemplo, con Plácido Domingo, ¿no? Con algunos otros famosos que en su momento o lo hicieron de manera forzada, ¿sí? Tocando a la mujer, por la jerarquía que ellos tenían o tienen, y esto pues ha llevado a una situación de reclamo también. Creo que es interesante sobre todo el concepto del cuerpo. ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer con su cuerpo? ¿Qué es lo que la mujer quiere hacer con su cuerpo? La mujer ha ido consiguiendo espacios, como lo que ahora se ha logrado en Oaxaca, con que puedan suspender legalmente el embarazo antes de la semana número 12, ¿sí? Y que esto a lo mejor tuviera que ver que si ya se practica en la Ciudad de México y en la Ciudad de Oaxaca, pues ya se pudiera generalizar hacia el país de una manera más directa. No sé si haga falta otro estado más para que esto funcione. Habrá gente que entra en el terreno de la religiosidad. Fíjate, ahora que estamos revisando el tema,
volviendo un poco a esto de Eros, esto de la situación de las diosas y dioses eróticos de la mitología, sobre todo griega y romana, nos lleva a un pensamiento muy clásico, porque esas culturas sí tenían contemplado a estos dioses del amor, ¿sí? O de lo erótico, ¿sí? Y en la cuestión religiosa, sobre todo católica, pues la constelación es de vírgenes. O sea, sería todo el opuesto, ¿no? En estas mitologías se proponía, por ejemplo, con Afrodita, con el mismo Cupido, con Eros, una especie inclusive de demonio, que tiene que ver con los súcubus y con los íncubus, ¿no? Sí. ¿Quieres decirle a los televidentes, a los radioescuchas y cibernautas que están con nosotros, qué es esto de un incubus? El incubo, según he leído en este libro que se llama El martillo de las brujas, tiene que ver con demonios. Se llama incubo a una figura masculina que en las noches trata de tener comercio sexual con alguna mujer para que ésta quede embarazada y entonces pueda tener... Bueno, lo dices elegante, porque eso de comercio sexual, o sea, así dice quiere Freud. Tener relaciones, ¿no? Porque no hay un pago en realidad, porque estamos hablando como de una especie de demonio, sí, ¿no? Que se introduce por las noches, ¿sí? Llega a la cama de la mujer, ¿sí? Y le realiza el acto sexual. Entonces ella queda embarazada y pues por ende la mujer queda embarazada pues de un demonio, ¿no? Eso hablando de el masculino, el demonio masculino, y pero también los hay femeninos, también, ¿no? que es súcubus. El súcubo, que es la posición femenina de este demonio, donde en las noches va a buscar a un varón para que éste le tenga relaciones sexuales con ella y entonces la embaraza y puedan procrear pues a un demonio. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos quisieran su súcubus? El súcubo. En su recámara, ¿no? Muy bien. Bueno, pensando en esa parte libidinosa del masculino, ¿no? Porque también fíjate ahí, ahorita que tú lo estás mencionando, lo refieres, podríamos esto relacionando con la cuestión de los sueños, ¿no? De lo inconsciente, que bueno, eso ya tiene que ver quizá con otra cosa, pero sí quizá con estos sueños eróticos, ¿no? Donde ya sea la mujer o el varón tienen sueños que les llaman húmedos, ¿no? Cuando se excitan y que tienen este deseo Yo no sexual. te lo quería preguntar de esa manera, pero tú lo estás diciendo, sí, ya le estás dando una explicación entre comillas ya psicoanalítica al asunto, ¿sí? Yo no sé si esto pueda ser real, pensando en que de una manera muy sencilla podemos decir que un sueño, cuando la persona tiene un contenido, ¿no? Se acuerda de lo que soñó, hay una posición reprimida. El sueño es el deseo de algo que reprimes, ¿no? Por eso hay mucho impacto cuando uno sueña que mata al padre o que mata a alguien muy querido, porque vendría a ser como que la represión de algo que en el inconsciente te está diciendo si lo quieres. Es un deseo cumplido en lo inconsciente. Entonces, por esa parte erótica, libidinal, pues sí, pudiera ser. Pero también es curioso, recomiéndales este libro del martillo de las brujas. Sí, bueno, ese se llama... Tiene otro nombre también, ¿no? En latín es Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum. El martillo de las brujas, donde lo escriben dos monjes alemanes del siglo XVI, parece, 1500. No recuerdo exactamente, pero sí es un libro muy antiguo. Me desprestigias, no me crees que es en el 1500. No te creo, déjame checo el dato y luego les digo. Vamos a echar una apuestita, siglo XVI. O sea, 1500. 1500, siglo XVI. 1500 y tantos. Sí, claro. Okay. Siglo XVI, ellos, el Vaticano los manda a una cacería de brujas, ¿no? Precisamente por la cuestión de los herejes, ¿sí? Y de ahí insisto que tomen ellos en consideración nuestros escuchas, tomen en consideración el término féminus. Es una mujer con la fe aminorada, y de ahí nace la bruja, ¿sí? Es aminorada porque hace un pacto con el diablo para atacar las huestes de Dios, ¿sí? Y entonces este término tendríamos que llevarlo precisamente a una cuestión semántica y semiótica para entender si realmente es aplicable al mundo de la mujer. Porque mientras estamos hablando de movimientos feministas, estamos hablando de esas mujeres que están en un grupo con fe menor, desde el punto de vista católico o religioso. Sí, que tiene la etimología en ese sentido. Exactamente, de fe menor, ¿no? Sobre todo de la fe en Dios, ¿sí? Que bueno, de ahí surge el término.
Y de ahí surge esta situación de estos dos monjes que cursan por una parte muy al norte de Alemania para ir buscando datos de la gente en los poblados que pudiera decir que esas mujeres se dedican a artes de hechicería. Y que no nada más, fíjate ahorita lo que comentas es interesante porque en ese libro no nada más refiere a las mujeres, sino en general a la población, inclusive habla hasta de los niños, de cómo ellos precisamente en esta búsqueda de los herejes pero no nada más de los herejes, sino de cuestiones que tienen que ver con magia, o sea, que son cosas que se distancian de la religión. Ellos iban en busca de eso, inclusive ellos también van en busca de testimonios de cómo ellos buscan relacionar esta cuestión que tiene que ver con la herejía y con cosas que no tienen que ver con Dios, ¿no? Que muchas veces son actos como lo que les digo de los íncubos y los súcubos, donde ellos platicando con la gente obtienen estos datos. Y entonces dentro de estos datos también ellos comentan en este libro que hay diferentes tipos de herejías, ¿no? Entonces dentro de estas herejías también hay diferentes tipos de actos donde el diablo, ¿no? Los demonios van a estar presentes en esa familia o en esa mujer, en ese hombre o en ese niño. Inclusive nos habla ahí de que es muy común que, por ejemplo, las madres ahoguen a los niños, ¿no? Que la madre lo ahogue de una forma inconsciente, donde están dormidos ellos dos, la madre se voltea y ahoga al niño. Entonces ellos dicen que pasa encima del niño. Interviene el demonio, ¿no? O sea, entonces ahí nos explican diferentes datos que me parece interesante. Es un libro muy interesante, ¿eh? Es un libro entre lo novelesco y lo real, lo que la Iglesia en algún momento llegó a hacer en la Europa, sobre todo del este, ¿sí? Y que es muy interesante. Es un ladrillo, ¿no? Sí, está grueso. Es un libro bastante amplio, pero vale la pena. Vale la pena. Es un poco caro, también eso hay que decirlo, pero sí vale la pena que nuestros amigos lo consigan. ¿Tienes más comentarios por ahí? Nos dice Omar, dice que qué padre que hablemos de lo que significan las canciones. Sí, algunas vamos a son hacerlo. Muy interesantes. Héctor dice, sí, me encanta que hablen de canciones. Una sección para esto, please. Sí, ya, Héctor. Ahí, antes de hacerlo así en vivo los programas, tú puedes ingresar a El Poder de lo Inconsciente en nuestro Facebook. Ahí ya tenemos subidas las canciones. Y nos dice Gema también que le encanta el programa. Muchas gracias. Gracias, Gema. Y nos manda saludos desde Chicago. Ah, muy bien. Ciudad de los Vientos. ¿Qué tal el clima ahorita ya, Gema? Ya creo que helado ya del lago ahí de Michigan y todo eso que está alrededor, y por eso el viento es tan frío. ¿Sí? Es una ciudad hermosa, mucho jazz, que nos gusta mucho el jazz también, pero el problema que tenemos, se lo vamos a decir desde un principio a nuestros amigos, es el problema de la música, ¿verdad? Que no podemos no podemos pasar, pero vamos a hacer un análisis de lo que nosotros creemos desde la perspectiva de la letra, ¿no? De la letra, pues siempre y cuando digamos quién fue el autor, ¿sí? Y ustedes las ubicarán y entonces pues, será más fácil hacer un trabajo dinámico también con ellos, que participen, que nos digan qué idea tienen ustedes, porque esto es pues una interpretación simple en el sentido de que cada quien lo siente como le ha ido en la feria, ¿verdad? Con quien ha bailado en la fiesta y cómo se ha subido a la montaña rusa, que por cierto ya ves lo que pasó en la feria de Chapultepec. Aquí en la Ciudad de México, cuidado con esas pulsiones de muerte, de subirse a ese tipo de juegos, ¿no? Que tiene una sensación extrema en el cuerpo, y que también después podría ser un tema de seguir con esto, ahondando en el cuerpo, en el goce del cuerpo, y de por qué determinamos ciertas circunstancias. Pero ¿qué te parece si volvemos un poco a este ámbito más próximo de estos tiempos que nos están tocando vivir, y que para muchos tendría que ser un sinónimo de provocación, el que la mujer se maquille, el que la mujer utilice ciertos accesorios, cierta vestimenta pegada al cuerpo, con ciertas transparencias, con ciertas cuestiones que implican una traducción erótica en el otro. Y ese otro pues generalmente suele ser el hombre, ¿sí? En donde nosotros sabemos que psicoanalíticamente hay una discontinuidad entre la sexuación masculina y la sexuación femenina.
y no por lo que explican los sexólogos, ¿no? Sino por lo que explica Lacan en los matemas, de por qué no es armónica y no existe la relación sexual, sino existe la relación social, ¿no? Y eso es un poco complicado. En algún momento podremos traer a lo mejor un pizarrón y poderles aproximar un poco para que entiendan cómo es vista esa sexuación en la base mujer y en la base hombre. Y a partir de ahí podamos establecer ciertos parámetros de por qué hay una incongruencia entre la aproximación masculina-femenina, ¿sí? y cómo se dan las circunstancias de esta sexuación. De la misma manera, aquí nosotros lo estamos tratando de abordar desde el punto de vista de el cuerpo, que es un elemento importantísimo para el psicoanálisis, no como un cuerpo orgánico, ¿no? Ahí también entrarían los conceptos de Deleuze, ¿sí? En el sentido de un cuerpo sin órganos, ¿sí? Algo que no nos vamos a fijar en la parte médica de cómo funcionan las hormonas, de cómo funciona el cerebro, tanto en la mujer como en el hombre, sino el cuerpo como una posición en donde es un sujeto a deseos, sujeto a sufrimiento, sujeto a emociones, sujeto a la ley, sujeto a muchas cosas que nos limitan en el lenguaje, ¿sí? Y fíjate ahorita esto que dice sujeto a la ley, no sé qué piensen ustedes o qué pienses tú respecto a eso, porque hace ratito estabas tú mencionando esta cuestión de la lujuria, ¿no? Donde que justamente tiene que ver con estos 7 pecados capitales. Nos van a sacar del aire. No, pero mencionarlo así nada más de pasar. Dentro de los 7 pecados capitales. Con los 7 pecados capitales, ¿no? ¿Por qué capitales? Explícale al... Capitales son 7 pecados capitales porque la palabra capital viene del latín caput, capitis, cabeza. Dice que no se refiere exactamente a la magnitud del pecado, sino más bien que da origen a otros pecados. O sea, pierdes la cabeza. Que con estos pecados se da origen, es la cabeza o la raíz, por decirlo de alguna manera, de otros pecados. O sea, cuando hablas de que el sujeto está en pecado capital, que sería lo máximo de la expresión a nivel religioso de la Iglesia Católica, estaríamos hablando de lujuria, envidia, ¿sí? Tú sígueme diciendo. A ver, acuérdate. Envidia, gula, la gula, avaricia, la avaricia, la ira, la pereza y la soberbia. Que de hecho, haciendo un paréntesis, acuérdate que lo que investigamos es que anteriormente, antes del siglo VI, eran 8 pecados capitales, porque de alguna forma se tomaba también a la tristeza como un pecado capital. Fíjate nada más cómo estaría el asunto ahora, ¿no? Todos estaríamos bajo pecado capital. Porque la tristeza creo que es ahora algo muy generalizado, sí, ¿no? Sí. Entendiéndola como le han definido los psiquiatras en el estado de depresión, ¿no? Pero imagínate, de tristeza, melancolía, depresión, todo este cúmulo de conceptos, cómo intervendrían, ¿no? Y que entonces ya después el Papa Gregorio Magno, en la Edad Media, que es en el siglo VI, ya quita ese pecado capital, tristeza. Porque de alguna forma lo que dice es que la tristeza también puede estar contemplada en la pereza. Que bueno, pues tendría que ver si es otra cosa, ¿no? Pero así lo contemplan en la religión católica, de estos 7 pecados capitales. Y refiriendo a lo que tú estabas comentando hace un momento de lo legal, si tú recuerdas que tú te dedicas a eso, que como en algunos delitos, según yo recuerdo, si no tú corrígeme, sobre todo de delitos sexuales, hablan de la lascivia, porque la lujuria, esta palabra también dice que en el latín tiene que ver con la lascivia, que es asimilable a la lujuria, que tiene que ver con el apetito o deseo excesivo de los placeres sexuales. Sí, en algún momento se han intentado modificar los códigos penales, sobre todo de agresiones sexuales o de delitos sexuales, como bien lo dices, llevándolo a un terreno de la interpretación también, de una posición en donde se supone que hay un erotismo exacerbado, desbordante, libidinoso, ¿sí? A través de la mirada. Ya ni siquiera tendría que ser a través de las palabras, porque ya ahora a través de las palabras ya se está castigando, ¿no? ¿Sí? Ya también puedes hacer una denuncia de acoso y que se interprete, que la ley finalmente es interpretable y tendría que ver con eso.
Pero fíjate, aquí el silencio, la mirada sería la que haría ley. Uh-huh. O sea, la manera en como el otro ve al cuerpo tendría que ver con esa parte lasciva, ¿sí? Lasciva porque cuando yo estuve en la Fiscalía de Delitos Sexuales había un debate de que, por ejemplo, si un sujeto que tú venías en el transporte público sentada ahí, sí, y un sujeto venía atrás de ti y tú traías, por ejemplo, una blusa que trajera los huecos para traer descubiertos los hombros, ¿no? Ajá. Entonces, si él se acercaba y podía lengüetear o podía besar la parte de la espalda del hombro y que no correspondía a una zona erógena determinada en la corporalidad como sexual, por así decirlo, sí, sí, se correspondería a una actitud lasciva, uh-huh. ¿Sí? Y sí, algunos pensamos que sí, otros se identifican con el agresor. No, yo pienso que sí, porque primero está sin ser consensuado, uh-huh. Está tocando un área de tu cuerpo, aunque esta claro. No sea de orden sexual, si es del orden del espacio pero de tu cuerpo. Pero fíjate esto, qué interesante que nos dices, porque si psicoanalíticamente lo vemos así, pues todo el cuerpo tiene que ver con una cuestión sexual erógena, ¿no? Sí, porque es bien particular, ¿no? Habrá gente que te dice yo tengo atracción desde la sexualidad porque me acaricien la cabeza. Exacto. Porque me hablen en la oreja, ¿no? La espalda, porque me den un beso en el cuello. Las manos, ¿sí? ¿No? Y así nos vamos a todo. Pero hay gente, créemelo, dentro del legislador y dentro de los abogados, ministerios uh-huh. públicos, que dicen que no, uh-huh. ¿sí? Que en dónde está el delito. Pues el delito está en que simplemente hay una invasión a tu cuerpo. Claro. Desde el momento en que él se pone en contacto piel con piel, uh-huh. ya vendría a ser una agresión. Así es. Pero hay gente que no lo ve así. Uh-huh. Entonces yo creo que todas estas expresiones no es porque yo las apoye, pero todas estas expresiones de la mujer han salido de que hemos permitido muchas cosas en la legalidad, uh-huh. En la práctica de los hombres, uh-huh. de los varones, ¿sí? Porque yo creo que una señorita de 16, 17 años que ya empieza a entrar a su estado de adultez y que va caminando sola por la calle y hay unos sujetos construyendo, no quiero ser despectivo ni mucho menos, pero esto es muy común y lo uh-huh. sabemos, ¿no? Y le chiflan y le dicen de cosas simplemente porque la muchacha viene con un short o viene con una falda corta de la escuela o por lo que sea. Yo creo que si nos ponemos en los zapatos de alguien así, pues te ves sola, rodeada de sujetos que pueden bajar y pueden corretear, que pueden hacerte muchas cosas. Uh-huh. Entonces yo pienso que sí, esta parte no la hemos sabido replantear en nuestra cultura, ¿sí? En permitirnos que sea común que muestres una parte de tu cuerpo sin que pase nada, ¿no? Uh-huh. Los que hemos estado en otras partes del mundo, te das cuenta que es mucho más permisible, tolerable, uh-huh. ¿sí? Que por las temperaturas que hay y todo, pues las mujeres también. Inclusive en México, ¿no? Si tú vas a una playa de aquí de México. Pero ahí es playa. Pero yo te hablo de ciudades, ¿no? De ciudades inclusive como estas, en donde ya las temperaturas rebasan los 30 grados en cierto mucho calor. Tiempo del año, ¿sí? Uh-huh. Y que el hombre no tenga la consideración para, pues, darle libertad a la mujer también de hacerlo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque hay hombres que también lo hacen, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, yo no digo que no existan mujeres por el otro lado que también piropean al hombre, uh-huh. y en bola de mujeres 3 o 4, ¿no? Que también las hay. Que también las hay, y le digan algo al varón, ¿no? Sí. Entonces, en esta parte, creo que hay que seguirlo hablando, uh-huh. y debatiendo, ¿no? Así es. Y que cada vez los jóvenes y los niños los podamos llevar uh-huh. a dimensiones del lenguaje y de la corporalidad para que sea más natural. Uh-huh. Pero si caemos en los extremos, como esta señora que criticaba a las mujeres que se colorean los labios, ¿sí? El color que usan, el tipo de ropa, y siendo mujeres como tal, eso va a provocar mayor índice de agresión y de deseo. Claro. Decimos en psicoanálisis que la prohibición genera deseo. Entonces, no es que dejemos de prohibir esto, no, pero el cuerpo debe ser algo más natural para todos, uh-huh. ¿sí? No pasa nada si tú no quieres que pase, claro. ¿sí? Y ahí también tendría que ver el respeto con esto del aborto, uh-huh. y de ciertas circunstancias de que el hombre ni siquiera se tendría que meter, discúlpame que te lo diga así, uh-huh. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe lo que es tener un hijo, uh-huh. y lo hemos platicado y lo hemos debatido tú y yo.
traer hijos para que los tengas de adictos, para que los tengas en los pecados capitales como la pereza, ¿sí? Como el no funcionar y demás, pues es preferible mejor que a un cierto tiempo en la legalidad de esto, de inhibir el aborto, de inhibir el parto, el embarazo, pues es algo que se tiene que seguir debatiendo, pero que va por ese orden de ideas en limitar. Se nos está acabando el tiempo. Pues sí, desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Les agradecemos mucho su atención, pero bueno, antes les recuerdo que el próximo sábado 5 de octubre pueden ustedes ingresar a la página de Facebook que se llama Donají Makeup Artist. Ahí ustedes pueden encontrar es un curso taller que vamos a dar junto con Donna, que ya les comentamos que ella es una maquillista de las estrellas, en donde este curso taller se llama Aplica maquillaje a tu rostro y colora tu alma. Ok, que tiene la interacción entre esta parte llamada de la psicología positiva como la autoestima, ¿no? Nosotros desde el psicoanálisis diríamos el estadio del espejo, ¿sí? Y la parte ella que hace profesional de enseñar a maquillar para lucir que va a estar muy mejor. padre, entonces los invitamos por favor a nuestra página de Facebook, El Poder de lo Inconsciente Animal Psicoanalítico. Pues gracias. Muchas gracias.